Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a la comparativa entre los nuevos Sony WF-1000XM5 y los Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Una comparativa que os tengo que decir que la hago porque muchos de vosotros me habéis preguntado cuál de los dos merece más la pena a día de hoy. Y es que os digo que hay una diferencia de precios bastante importante entre estos dos modelos. Y en este vídeo, pues como siempre, te voy a responder a la pregunta de si merece más la pena uno o si por el contrario lo merece más el otro. Así que nada, si no lo queréis perder, como siempre, poneos cómodos y vamos a darle caña. Bien, pues nada, como digo, vamos a comenzar con esta comparativa entre los nuevos Sony WF-1000XM5 y los Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Y lo primero que os quiero decir, como siempre suelo hacer en todos mis vídeos, es que he abierto un canal de Telegram en el que os subo ofertas a diario de auriculares, relojes inteligentes y altavoces Bluetooth que seguro que os interesan, porque tanto estos modelos de Sony como también los Samsung suelen salir bastante. Así que nada, en la descripción del vídeo vais a tener el enlace por si os queréis unir. Y una vez dicho esto, pues ahora sí voy a comenzar hablando por el diseño de estos dos auriculares. Y como podéis estar viendo, pues tenemos delante a dos modelos que no se parecen demasiado, ni en el estuche de carga, ni tampoco en los auriculares en sí, lo cual está bien porque cada uno tiene su propia personalidad, lo cual para diferenciarse pues en este tipo de productos es bastante importante. Ya estáis viendo que en el caso de los Samsung tenemos una caja construida en plástico mate muy resistente, con un pequeño LED que nos indica la carga en la parte frontal, parte trasera con el USB tipo C y en la tapa superior la serigrafía de Samsung. En esta generación perdemos la serigrafía de AKG en esa parte y ahora lo vemos cuando lo abrimos en la tapa, un detalle menor pero que está bien que sepáis. Y para los Sony pues tenemos una caja acabada en plástico reciclado con un tacto fantástico y en ella nos encontramos con un LED muy pequeño en la parte frontal que nos indica la carga del estuche y el estado del emparejamiento, USB tipo C en la parte trasera junto a un pequeño botón para poder reiniciar ese emparejamiento y una tapa superior con el logo de la marca. Ya estáis viendo que el tamaño de ambas no tiene absolutamente nada que ver porque la caja de los Samsung es bastante más pequeña, pero sí que es cierto que la de los Sony este año se ha reducido bastante con respecto a la de los XM4 del año pasado, por lo que a pesar de seguir siendo más grande que la de los Samsung, la diferencia ahora es un poco más pequeña. Y ahora pasando a hablar de los auriculares en sí, pues aquí de nuevo la diferencia que teníamos el año pasado ahora es mucho más pequeña porque los Sony son ahora muy similares en tamaño y comodidad con respecto a los Samsung, lo cual es una gran noticia. Los Samsung, como podéis ver, son de plástico pero con un acabado mate en todo el conjunto bastante similar a lo que encontramos en la caja exterior. En ellos tenemos diferentes micrófonos para recoger la voz y la cancelación de ruido activa, y por la parte de dentro tenemos diferentes sensores que captan cuando nos los quitamos y nos los ponemos, y la zona del propio auricular in-ear con 3 tamaños de punta de silicona en la caja para poder elegir. Y para los Sony pues siguen manteniendo una zona externa táctil enorme y muy cómoda con el logo de la marca en un lateral, diferentes micrófonos para la cancelación de ruido y el modo transparencia, sensor de proximidad para pausa y reproducción automática de la música y la parte de las puntas de espuma con memoria, las cuales este año son claramente más cómodas y se asemejan más a lo que ofrecen los Samsung. Y nada, por lo demás pues deciros que los dos trabajan de 10, tanto los controles táctiles como también el sensor de proximidad, pero sí que os digo que los toques táctiles me gustan un poquito más los de los Sony porque son más precisos y al tener la zona táctil mucho más grande se agradece un montón. También por último quiero comentaros que en cuanto a la resistencia, deciros que hay diferencias, ya que los Samsung cuentan con resistencia IPX7 y los Sony se quedan en IPX4, pero a pesar de ello os aseguro que los dos resisten al agua igual de bien. Yo los he utilizado para entrenar y no he tenido problemas con el sudor e incluso con algo de lluvia, así que están geniales en ese sentido. Y en lo que también vamos a tener diferencias es en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos, y es que por ejemplo los Sony se pueden comprar en dos colores, que son este negro que veis en el vídeo y una especie de acabado beige que ellos llaman plata, que sinceramente me parecen los más bonitos y yo son los que me compraría. Y por el otro lado pues tenemos a los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, que se pueden comprar en un color negro, púrpura y también en un acabado blanco, todos ellos colores muy bonitos y que sin duda hacen que el producto luzca genial.
Y siguiendo con esta comparativa, pues a continuación de lo que os quiero hablar también es por supuesto del apartado de la batería, que tenemos bastantes diferencias, comenzando por los WF-1000XM5, pues Sony no da datos de miliamperios ni de la caja ni de los auriculares, solo nos dice que tenemos hasta 8 horas de uso con la carga de los auriculares y el ANC activo, 12 horas si lo desactivamos y un máximo de 24 si contamos la carga del estuche. Mientras tanto, si le echamos un vistazo a los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, pues tenemos 61 mAh por cada auricular y la caja tiene 515 mAh, lo cual da una autonomía según Samsung de unas 5 horas con cancelación de ruido activa y hasta 8 si la desactivamos, lo cual podremos estirar hasta un máximo de 29 con la carga de la caja. Y aquí ya estáis viendo que, bueno, sobre el papel tienen bastantes diferencias y eso también se nota cuando los estamos utilizando en el día a día, y es que los Sony son bastante superiores en este punto. En el caso de los Sony, pues he podido sacarle unas 6 horas y media aproximadamente, mientras que los Samsung he llegado alrededor de 5 horas, los dos con la cancelación de ruido activa, por supuesto, y pudiendo tirar esa autonomía si la desactivamos, aunque siguen ganando los Sony con bastante diferencia, así que en ese sentido, si buscáis la mejor autonomía posible, id a por los Sony sí o sí. Además, con el estuche de carga, pues los podemos cargar unas 2-3 veces de manera completa en los dos casos, y en lo que también son iguales es a la hora de cargarlos, ya que ambos se pueden cargar con USB tipo C, cuyo cable por supuesto viene en la caja de ambos productos, o también se pueden cargar mediante carga inalámbrica con el estándar QI, así que son completísimos los dos en ese sentido. Y en lo que también me voy a tener que detener bastante va a ser el apartado de la conectividad, porque tienen un montón de detalles, y es que bueno, comenzando por los Sony, debéis saber que este año contamos con Bluetooth 5.3 e integran el códec LDAC, que es propietario de Sony, por lo que en este sentido están al nivel de los mejores del mercado, ya que son capaces de alcanzar los 990 kbps de transferencia para una calidad brutal con archivos compatibles, aunque mucho ojo, ya que este códec solo funciona en Android, en iOS como mucho puede llegar hasta AAC. Mientras tanto, en el caso de los Samsung, pues también contamos con Bluetooth 5.3 y el códec de audio llega hasta AAC para la mayoría de teléfonos, pero sí que es cierto que cuentan con un códec llamado Samsung Seamless Codec Hi-Fi, compatibles con teléfonos de Samsung Galaxy con One UI versión 4.0 o superior, y con el cual podremos alcanzar una calidad de 24 bits con archivos compatibles. Otra diferencia que tenéis que saber es que los Sony son compatibles con Google Fast Pair, y en Android vemos el clásico pop-up de conexión que mola bastante y desde el que podremos configurar el asistente de Google y descargar su aplicación, mientras que los Samsung también tienen ese pop-up, pero solo con teléfonos de Samsung. Con los demás Android no tenemos nada de eso. Y aparte también por supuesto os tengo que hablar de las aplicaciones, y voy a comenzar hablando por la de los Samsung. Tenemos una aplicación que podemos conectar pero solo en Android, en iOS no está disponible con estos auriculares, pero deciros que podéis hacer el truco de conectarlos a un Android, configurarlos y esa configuración se queda guardada para iOS también. Y de hecho os recomiendo que lo hagáis porque desde ella podemos hacer bastantes cosas, desde controlar la cancelación de ruido activa, ecualizar con modos predeterminados, personalizar los toques o configurar otras funciones como el reconocimiento de voz para activar el modo transparencia, prueba de ajustes de auriculares, leer en alto las notificaciones, activar el modo transparencia de forma automática cuando recibimos una llamada, y por supuesto también los podemos actualizar. Y por el lado de los Sony, pues contamos con una aplicación que se llama Sony Headphones, disponible tanto para Android como para iOS, y sin lugar a dudas me parece una de las mejores aplicaciones para auriculares de este tipo de las que he probado nunca. Y es que desde ella pues podemos hacer prácticamente de todo, desde saber la batería de los auriculares y el estuche por separado, configurar los toques táctiles con 1, 2, 3 toques o pulsación prolongada, pudiendo hacer de todo, incluso subir y bajar el volumen, actualizar los auriculares, configurar los modos de transparencia y cancelación completamente a nuestro gusto, configurar el sonido a nuestro gusto con ecualizadores y un montón de modos predefinidos, pruebas de ajustes de auriculares, configuración del asistente de Google, Siri o Alexa, etcétera, etcétera. Algo que también debéis saber es que incluso podemos activar o desactivar diferentes modos que integran los auriculares, como dar preferencia a la calidad de la conexión o a la baja latencia, apagado automático de estos o un modo de audio en 360 grados, así que poco más se le puede pedir a una aplicación que roza la excelencia.
Y ya fuera de esto, pues también deciros que en ambos tenemos la clásica tecnología binaural que hace que podamos utilizar un auricular de manera independiente con respecto al otro, es decir, podemos estar utilizando uno y el otro la caja y viceversa, lo cual está genial, y también los podemos conectar de manera simultánea a dos dispositivos a la vez y alternar entre ellos directamente desde la aplicación. Y ya para acabar con este apartado, pues también os quiero comentar un poquito cuál ha sido mi experiencia con esta conectividad, que la verdad es que ambos son fantásticos, no pierde la conexión en ningún momento, el rango es buenísimo, la latencia está bastante controlada incluso cuando jugamos con nuestro teléfono y en general la experiencia me ha parecido fantástica en ambos auriculares. Y aquí en este punto también os quiero recordar que si queréis ver pruebas de latencia reales tenéis sus vídeos por separado donde lo muestro todo en detalle, por supuesto lo dejo por aquí arriba a la derecha en una tarjeta y lo que también vais a poder ver en esos vídeos va a ser una prueba de micrófonos que es de lo que os voy a hablar a continuación. Y en este punto pues lo que os quiero decir es que la calidad de los micrófonos de ambos está bastante bien, sobre todo porque los Sony este año han mejorado mucho y se nota bastante. Podríamos decir que tenemos un empate técnico porque los dos dan una muy buena experiencia tanto en interior como en exterior, así que no me atrevería a daros un ganador porque me parece que no sería justo. Y ahora sí, ya para ir acabando con esta comparativa, pues por supuesto lo que me queda por hablaros es de la calidad de sonido, pero sí que os quiero comentar un par de puntos que me parecen importantes como siempre hago, y el primero de ellos es deciros que ambos son auriculares in-ear bastante cómodos, os los recomiendo incluso para hacer deporte porque prácticamente ni se mueven y quedan muy bien anclados en el oído. Me ha gustado la experiencia, pero aún así os he de admitir que sí que noto a los Samsung algo más cómodos, la diferencia no es ni mucho menos abismal, pero es una sensación que he tenido durante mi uso diario. Y lo segundo, por supuesto, es el tema de la cancelación de ruido, que en ambos casos tenemos 3 modos y un sistema que ninguno de los dos se nos dice de cuánto es esa cancelación a nivel de decibelios, pero yo os aseguro que en el caso de los Sony tiene que ser más que los Samsung porque se nota bastante, a pesar de que para mi gusto es una cancelación menos agresiva que la que teníamos en los XM4. Y esto se nota sobre todo cuando los utilizamos en exteriores. Con los Sony vas en silencio casi absoluto y en los Samsung sí que algo se oye. La diferencia no es abismal, pero si prestas atención sí que se nota, aunque este año la diferencia es un poquito más pequeña con respecto a lo que teníamos el año pasado con los XM4, pero bueno, aún así sí que la cancelación sigue siendo mejor que la de los Samsung. Y algo parecido me ha pasado con el modo transparencia, donde si bien los Samsung lo hacen bastante bien, este año los Sony juegan directamente en otra liga, porque de hecho para mi gusto es el mejor modo transparencia que he usado nunca y creo que han hecho un trabajo bestial. Además, un punto que me ha gustado mucho de los dos es que contamos con un modo que reconoce nuestra voz y pausa automáticamente la música y activa el modo transparencia para que podamos hablar y además es algo que funciona especialmente bien. Lo único negativo en el caso de los Samsung es que en los Sony podemos configurar el tiempo que tardan automáticamente en volver a cancelar y reproducir la música sin que nosotros tengamos que tocar nada, pero en los Samsung solo se puede elegir una opción que son 10 segundos y que para mi gusto es demasiado tiempo y lo acabo desactivando. Y ahora sí, una vez aclarado este par de puntos, pues os voy a hablar de la calidad de sonido y aquí os he de decir que los dos cuentan con drivers dinámicos, aunque en los Sony su tamaño es de 8,4 mm y se denominan Dynamic Driver X, mientras que los Samsung pues no se nos dice el tamaño, pero sí que son más rígidos y avanzados con respecto a su generación anterior, pero como ya os conté en su análisis, para mí eso no era del todo cierto y no me acabaron de convencer. ¿Y qué es lo que os puedo contar yo en cuanto a esta calidad de sonido? Pues bueno, mirad, por ejemplo, en frecuencias bajas sí que os puedo decir que están bastante a la par, porque este año los Sony tienen un sonido mucho menos coloreado con respecto a los XM4 y es algo que se nota especialmente en que el driver se puede exprimir mucho más en cuanto a volumen e incluso a la hora de ecualizarlo podemos subir un par de decibelios por frecuencia sin demasiado problema de que distorsionen ni nada de eso. Y si repasamos las frecuencias medias y las frecuencias altas, tengo una sensación más o menos similar. Para mi gusto, el año pasado los Samsung eran claros dominadores en este punto, pero este año todo se ha igualado mucho más y de hecho para mi gusto los Sony suenan algo mejor en este rango, aunque la diferencia, la verdad, es que no es demasiada. Lo que sí que se nota es que ahora el sonido es mucho más frontal en voces masculinas y femeninas, la calidad del audio se nota que se ha mejorado muchísimo y en general tenemos un sonido más preciso, una experiencia que ya daban los Samsung, pero que para mi gusto este año sí que quedan un poco por detrás.
Y a la pregunta de en general cuál de los dos yo me quedaría, pues bueno, yo os tengo que decir que personalmente me gusta más la firma de sonido de los Sony. Sí que soy consciente que los Samsung son bastante buenos, pero a mí personalmente creo que le faltan un poquito de potencia y riqueza a la hora de escuchar música. Sí que es cierto que ambos se pueden ecualizar y ganan bastante si lo hacemos, pero se nota rápidamente que los drivers que integran los Sony están mejor afinados y son más versátiles si queremos cambiar algún parámetro. Sin duda la marca japonesa ha hecho un trabajazo y en este punto concreto se notan que han dado un salto adelante bastante importante con respecto a lo que nos daban en los XM4. Y nada, después de todo lo que os he ido comentando durante todo el vídeo, pues me queda cerrarlo hablando del tema del precio y de mis conclusiones acerca de esta comparativa. Y bueno, en cuanto al precio de los Sony, pues inicialmente son tremendamente caros, ya que lo podemos comprar por 319 euros, pero es cierto que ya los he visto por menos dinero en ofertas puntuales que he ido sacando en el canal de Telegram. Y si le echamos un vistazo a los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, pues originalmente tenéis que saber que costaban 239 euros, pero ya sabéis que suelen bajar de precio bastante rápido, y es que de hecho ya los he podido ver por unos 140 o 150 euros en Amazon, y seguro que podéis pillar ofertas con mejores descuentos, así que os dejo los links en la descripción por si os interesa alguno de los dos o si queréis conocer más información sobre ellos. Y de lo que también os quiero hablar ahora es de mis conclusiones sobre esta comparativa, y aquí sinceramente pues no os quiero engañar porque bueno, os tengo que decir que los Sony son mucho mejores auriculares que los Samsung, sobre todo porque están mejor fabricados, tienen más batería, la aplicación me parece que está mejor trabajada, la cancelación de ruido también trabaja mejor e incluso la calidad de sonido está por encima de la de los Samsung, pero creo que el precio también es algo muy a tener en cuenta. De hecho, si vemos los precios, prácticamente los Samsung cuestan menos de la mitad con respecto a los Sony y siguen siendo muy buenos auriculares. Ya depende de vosotros si os merece o no la pena pagar esa diferencia, pero también os digo que si la pagáis, creo que no os vais a equivocar. Por lo tanto, si contáis con un presupuesto ajustado, no sintáis la necesidad de iros a por los Sony porque con los Samsung vais a tener unos auriculares muy top a muy buen precio, pero si el dinero no es un problema, yo me compraría sin duda los Sony porque me parecen claramente mejores, o al menos esa es mi opinión personal. Y por lo demás, pues ciertamente no hay mucho que os pueda comentar sobre esta comparativa entre los nuevos Sony WF-1000XM5 y los Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Por supuesto, deciros que si queréis ampliar toda la información que os he dado en este vídeo, tenéis subido por separado, que lo dejaré por aquí arriba a la derecha en una tarjeta. Y si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de comentarios para poder preguntarme absolutamente lo que os dé la gana. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y que os haya servido de mucha ayuda. Y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!